Objetivo 17. Determinar la longitud equivalente LE sobre D de la válvula de globo y de la válvula de compuerta a dos aperturas diferentes y el porcentaje de desviación con respecto a los valores reportados en la bibliografía. El fluido en un sistema de tuberías típico pasa a través de varias uniones, válvulas, codos y ramificaciones. Dichos componentes accesorios interrumpen el suave flujo del fluido y provocan pérdidas adicionales. Cada válvula posee una longitud equivalente LE sobre D y es distinta a otra válvula. Midiendo las deflexiones de los fluidos en la cámara barimétrica, para las condiciones de 100% abierta y 25% abierta, se pueden determinar las caídas de presión en las válvulas. Y realizando un balance de energía, se puede determinar las pérdidas que ocurren en cada válvula a diferentes aperturas. Teóricamente, la longitud equivalente de las válvulas de compuerta y de globo abiertas a un 100% es de 13 y 340 respectivamente. Experimentalmente, los valores obtenidos de LE sobre D de dichas válvulas, las cuales se encuentran en las siguientes tablas, concuerdan con esta afirmación, a pesar de que difieren en gran proporción con los valores teóricos, con porcentajes de desviación bastante considerables. Se debe tomar en cuenta que dichos valores teóricos corresponden a accesorios totalmente nuevos, lo cual no ocurre en el laboratorio, ya que no son accesorios totalmente nuevos. Objetivo 18. Construir la curva de calibración del tubo Venturi con el tubo Pitot. El Venturi es un medidor de carga variable en donde sabemos que el caudal depende de la caída de presión y del coeficiente de descarga. Este coeficiente de descarga depende del número de Reynolds. Por esta razón, en este caso, no podemos determinar el caudal directamente. Para ello entonces se utiliza el tubo Pitot, que consiste en dos tubos concéntricos paralelos al fluido. Se sabe que cuando un fluido en movimiento se detiene porque encuentra un objeto en estado estacionario, se crea una presión mayor a la de la corriente del fluido, y la magnitud de esta presión incrementada se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. Es así como el tubo Pitot nos permite determinar velocidades puntuales a lo largo del radio de tubería, lo que entonces nos permitirá hallar el flujo que pasa a través de ella. Para determinar el caudal del tubo Pitot se tiene la siguiente ecuación, en donde haciendo uso de métodos de integración de trapecios se puede obtener su resultado. Igualmente se indica la ecuación de velocidad puntual. Mediante la ecuación de velocidad puntual entonces se calculan las variables indicadas en la tabla 32. Los datos expresados en la tabla 33 nos permiten determinar la curva de calibración representada en la figura 11. En la experiencia práctica se observó que al aumentar el flujo de aire se tenía mayor deflexión en el manómetro de doble líquido, lo que se traduce como una mayor caída de presión. Como se observa en la figura 11, el comportamiento es una tendencia lineal, es decir, a mayor deflexión, mayores caudales. Nos preguntan si la curva de calibración será válida realizada en dos dimensiones. Para que sea válida, el coeficiente de descarga del Venturi debe ser constante. Y se conoce que para medidores Venturi bien diseñados, el valor de coeficiente de descarga alcanza un valor de 0,98 para tuberías de 5 a 20 centímetros de diámetro. En el objetivo 19 nos piden construir la curva de calibración del anemómetro con el tubo Pitot. Para cumplir con este objetivo se tomó lectura de la velocidad del aire a la salida del equipo de torre de relleno en tres posiciones distintas para realizar un promedio, valores que se indican en la tabla 34, a partir de los cuales se obtiene la figura número 12. Se obtiene una tendencia lineal de pendencia positiva, indicando que la relación entre el caudal y la velocidad es directamente proporcional. Algunos puntos se encuentran alejados de la recta debido a las desviaciones. De acuerdo a la bibliografía, estos anemómetros miden velocidad instantánea del viento, pero estas pueden desvirtuar la medida, siendo la más acertada el valor medio de las medidas que se toman en un intervalo de 10 minutos. Objetivo 20. Nos piden analizar gráficamente el comportamiento de la presión manométrica a lo largo del tubo Venturi. Para cumplir con este objetivo, en la experiencia práctica se tabularon las diferentes deflexiones manométricas para así calcular las caídas de presión indicadas en la tabla 25. Realizando un análisis de datos, se observa cómo la presión en el punto de entrada al Venturi es mayor al resto. Esta medida corresponde a PDI 912.
Estos valores son los esperados de acuerdo al diseño del medidor de flujo, el cual consta de un cono convergente, en donde se va reduciendo poco a poco el área de flujo, y por consiguiente se obtienen medidas de presión menores a la entrada. También se puede señalar que en el área de flujo más estrecha, es decir, en la garganta, decrece la presión debido que al disminuir el área de flujo aumenta el cabezal de velocidad, obteniendo presiones menores, incluso inferiores a la presión ambiente. Este decrecimiento se hace más grande al aumentar la frecuencia. Esto se aprecia en la figura 13. Luego del estrechamiento máximo, donde se observan presiones negativas, el flujo de fluido se encuentra con un diseño de cono divergente, en donde disminuye la energía cinética y por consiguiente aumenta la presión. Mas sin embargo, la presión a la salida del medidor de flujo no regresa al mismo valor de presión a la entrada. Todo esto corresponde porque se generan pérdidas de energía por fricción. Objetivo 21. Nos piden determinar el porcentaje de pérdida de presión permanente en el tubo Venturi y el porcentaje de desviación con respecto a los valores reportados en la bibliografía. Debido al pequeño ángulo de divergencia del cono de recuperación del tubo Venturi, la pérdida permanente de presión es relativamente pequeña en equipos bien diseñados. Está alrededor del 10% de la diferencia de presión manométrica, como se indica en la ecuación 1. Experimentalmente, se recogieron los datos de flexiones manométricas indicadas por PDI 903, el cual estaba conectado entre la entrada y la garganta del medidor Venturi. Igualmente, para los indicadores dispuestos en la entrada y la salida del Venturi, PDI 912 y PDI 901 respectivamente. A partir de las medidas de estos indicadores nos permite calcular los datos señalados en la tabla 36 y así poder obtener los valores correspondientes en la tabla 37. Entonces, de acuerdo a los datos obtenidos, podemos señalar que para los dos primeros caudales de trabajo, la pérdida de presión permanente experimental resulta ser mayor que la teórica. Es decir, en estos casos no se cumple el porcentaje del 10% del que se habló anteriormente. Pero se conoce, de acuerdo a la bibliografía, que para flujos divergentes implica una desaceleración y el proceso se hace ineficiente. Este tipo de flujo está sujeto a la separación de la capa límite con formación de remolinos con mucha turbulencia y en consecuencia sujeto a pérdidas adicionales de energía que generan un aumento en la pérdida de presión permanente. Objetivo número 22. Determinar el coeficiente del Venturi y el porcentaje de desviación con respecto al valor reportado en la bibliografía. Indicar si es constante o variable para el rango de caudal estudiado. Para determinar el coeficiente de descarga se tiene la siguiente expresión, donde el caudal viene dado por el tubo pitot. De la expresión anterior, sustituyendo cada caudal, obtenemos el coeficiente experimental de descarga del Venturi a lo largo de todo el estudio. También sabemos que el coeficiente teórico de descarga es 0,98, como se explicó en objetivos anteriores. De tal manera que al observar los datos obtenidos, podemos concluir que no se mantiene constante a lo largo del estudio el coeficiente experimental de descarga y por lo tanto podemos obtener el porcentaje de desviación. Luego de realizar todos los objetivos de la práctica de pérdida de energía, podemos destacar las siguientes conclusiones. Las dimensiones del vertedero se ajustan al modelo matemático representado. La curva de calibración de la placa orificio no es válida en dos dimensiones. Los valores de caída de presión manométricos son mayores a los valores de caída de presión permanente. El codo puede ser usado como un medidor de flujo para este equipo. Al estudiar la expansión y contracción, debemos destacar que la caída de presión en la expansión son menores a la caída de presión en la contracción. Además, las pérdidas de energía en la expansión son mayores a las pérdidas de energía en la contracción. Al estudiar los distintos tipos de tubería, debemos destacar que la tubería de PVC tiene menores pérdidas. También, la tubería de hierro galvanizado de 1 pulgada produce mayores pérdidas que la tubería de hierro galvanizado de 2 pulgadas.
Al estudiar los accesorios, válvula de globo, válvula de compuerta, debemos destacar que la válvula de globo, al 25% de apertura, tiene mayores pérdidas que la válvula de compuerta al 25% de apertura. Y a su vez, estas dos producen mayores pérdidas que la válvula de globo y válvula de compuerta al 100% de apertura. Para torre de relleno debemos destacar que la curva de calibración del medidor Venturi con el pitón tienen una tendencia lineal. Además, en la garganta del Venturi se producen las mayores caídas de presión. El régimen de flujo que producen las velocidades del pitón corresponden a un régimen turbulento. Las recomendaciones que podemos nombrar para llevar a cabo de manera más eficiente la práctica dentro del laboratorio de ingeniería química, podemos mencionar que verificar las conexiones en las cámaras manométricas, identificar correctamente todas las válvulas en la cámara manométrica, realizar jornadas de mantenimiento y supervisión a los equipos y accesorios, reemplazar la válvula de descarga del tanque ATNK 201, limpieza de las tuberías para eliminar la obstrucción que existe en la descarga del tanque ATKN 201. Muchas gracias.